Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Que esta noche soleada de sábado 21 de agosto les damos la más cordial bienvenida. Aquí estamos ya en una nueva tertulia, Luis Fernando. Pues un placer, un gusto enorme compartir una tertulia más en este espacio que es siempre una fiesta, una algarabía cada que llega. O en esta temporada los martes, ¿no? De 7 a 8 y los sábados de 7 a 8, pues compartir la tertulia con ustedes. Y hoy tenemos invitados para mí muy, muy entrañables, muy especiales y obviamente para todo el público que va a ser personas muy importantes de la literatura subcaliforniana, de muchas áreas de conocimiento, y bueno, pues qué orgullo me da presentar a nuestros invitados, Alex. Así es, yo encantada de la vida que hayas traído a tus amigotes. Exacto, en eso queríamos acabar. Que hayas invitado a tus amigotes. Le voy a dar la más cordial bienvenida a mi querido Héctor Domínguez Rubalcaba, que ya lleva varias tertulias aquí con nosotros, súper contentos de que esté aquí. Él es profesor investigador de la Universidad de Texas en Austin, especializado en sexualidades, género y violencia en la literatura y la cultura latinoamericana. Su obra académica abarca 4 libros como autor único y 6 libros en coautoría, además de numerosos artículos de crítica de arte, literatura, cine y medios. Su obra literaria incluye los libros de poesía El viento no responde y Periplo de los lechos, fábula retroviral, y además de numerosos cuentos, crónicas y publicaciones en suplementos y revistas culturales como Plural, Nexos, Letra S y Confabulario, y en antologías como Amores Marginales en la Universidad Veracruzana y Cuentario y Fuente Palabra. Pues esta noche está aquí con nosotros Héctor, querido, buenas noches. Buenas noches, qué gusto de volver a verles y compartir con ustedes este espacio. Ya sé que soy un habitué, pero soy un habitué de La Paz también. Entonces, claro que sí, así es. Gracias por esta invitación. Muy bien, y tenemos con nosotros también a nuestro gran amigo Julio César Verdugo Lucero. Él nació el 26 de diciembre de 1952 en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Es profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima desde 1991. Ha escrito varios libros sobre el campo de su especialidad, psicología aplicada, y diversos artículos en revistas científicas. En 1983 se integró al taller de creación literaria y la revista Pido la Palabra en la preparatoria CCH José María Morelos y Pavón de su ciudad natal. Su obra poética ha aparecido en subcalifornianos.com y en periódicos como El Comentario y Ecos de la Costa. En Colima, en 2005, obtuvo el primer lugar en el concurso de poesía convocado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima. Es autor del libro Poesía para Ingenuos, Secretos de Fe, Puerta Abierta, ediciones de 2019. Pues bien, Julio, qué gusto, qué enorme placer tener aquí en la tertulia a Julio, a Héctor, y sobre todo, bueno, pues aprovechar para que nos hablen de esta antología de poesía subcaliforniana que es Taller de Silencios. ¿Cómo están? Pues muy bien, gracias Luis por la presentación. La verdad, un enorme placer aquí estar nuevamente compartiendo y charlando con ustedes, pues sobre el libro, ¿no? El libro Taller de Silencios, que es un trabajo realizado de manera colectiva por varios de los que coincidimos en su momento en la Prepa Morelos y que empezamos el taller de creación literaria, ¿verdad? ¿Qué trascendencia tan grande que a partir de un taller de bachillerato se puedan conformar no solamente libros tan hermosos como este, sino que además
de esta gran amistad que nos une, una tradición, no sé, literaria, una huella en la historia de la literatura, o bien un ánimo de placer para un lector de poesía. Héctor, el CCH Morelos fue también para ti una fuente de trabajo, llegaste muy joven, te enfrentaste a trabajar con un grupo de estudiantes bastante inquietos. ¿Qué memorias nos compartes de ese momento, de esos momentos? No hay que olvidar que yo también era joven, Por supuesto. Sí, sí, sí. muy joven, y de hecho de la edad de Julio, es decir, mis estudiantes tenían mi edad y muchas veces me confundía con los estudiantes de la prepa. Sí, cierto. Recuerdo que alguna vez no me creían que yo era el profe cuando fui a dar la primera clase en uno de los grupos. Nos quiere su piano, nos quiere... Bueno, esto lo comento porque entonces no estaba yo ahí a título de maestro realmente, ¿no? Yo también estaba experimentando, estaba aprendiendo a escribir y aprendiendo a enseñar o a, no sé, conversar, vivir en el mundo de la poesía. Ya traía, bueno, mis pininos, digamos, nuestro taller de Jalapa, nuestras revistitas hechas en mimeógrafo, que era lo que se estilaba en las épocas de crisis de entonces, los 80, era una época muy pobre, hay que recordar eso también, donde batallábamos para las fotocopias, era la época pirata, digamos, ¿no? Y entonces, estábamos, llegué a la prepa Morelos, era mi primer trabajo, era enfrentarme a un mundo completamente diferente, venía yo de las selvas de Veracruz y entonces recuerdo que un verso me escribieron cuando me fui a La Paz, dice, nadie te entiende porque todos están acostumbrados a los jardines, no a las selvas como tú. Y esto me ha seguido porque creo que en la prepa lo que hicimos fue aprender a navegar en esa selva imaginativa, en esa selva de palabras en la que estábamos y que no nos podábamos, ¿no? Nos dejábamos ir en este diálogo infinito que fue, digamos, para mí un gran descubrimiento saber que la imaginación iba más allá del papel y requería justamente de esta relación tan lúdica que se conformó y que creo que fue uno de los factores que mantuvo cohesionado a este grupo. Es decir, el amor estaba sobre todas las cosas, ¿no? Este cariño de amigos, de compañeros, todavía lo vibro y yo creo que eso es lo que hizo posible este libro, que agradezco muchísimo a Julio que haya tenido esta brillante iniciativa. Justamente yo quería que Julio nos platicara un poco sobre esta. Entiendo que también, Julio, me desmentirás, por favor, subyace una gran nostalgia, una gran melancolía a la necesidad de acercarse a seres que estuvieron en la vida en un momento dado y que de alguna manera vienen a la mente y que se quieren recuperar de alguna manera y en alguna instancia. Sí, no, pues Alexe, no tengo nada que desmentir, eso es completamente cierto. Yo al salir de la ciudad de La Paz, venirme a estudiar a Colima, estaba dejando un pedazo muy grande del corazón allá en la ciudad. Yo no tenía de cierto el conocimiento de que yo me quedaría a radicar en Colima. Mis piensos eran, termino la carrera y me regreso. Pero como Héctor surgió la oportunidad de trabajar y me quedé, ¿no? Sin embargo, todo lo realizado y lo he hecho durante la prepa, pero debo decir también durante mi proceso formativo de licenciatura, porque yo iba muy seguido a La Paz en esos tiempos y siempre pues estábamos en contacto con todos allá y entonces seguía habiendo trabajo, seguía habiendo reuniones, no tan frecuentes como antes, pero seguía habiendo. Y esa nostalgia a la que te refieres no es nostalgia
por supuesto, nada más de los amigos, que esa de por sí ya es una nostalgia enorme, ¿no? Sino era nostalgia a todo el trabajo realizado, ¿no? En la prepa eh, se dio una situación que no se da comúnmente en un espacio educativo, porque tienen que coincidir demasiadas, no solo voluntades, sino demasiadas circunstancias que se fueron apareciendo y presentando desde los aspectos personales de vida de cada quien, situaciones que se dieron de tipo académico y escolar en la prepa, situaciones políticas y sociales del contexto, económicas a las que ya se refería el mismo Héctor, y que había que rescatarlas de alguna manera. Yo creo que, de hecho, esta es solo una iniciativa que yo ya tenía esa espinita clavada desde hace tiempo de proponerle, solamente que no se había presentado la oportunidad hasta finales del año pasado, ¿no? Que se les pudo plantear a más gente de los que en realidad aparecieron, solamente que no todos pudieron a lo último incorporarse, porque esto de sacar trabajos y libros, yo creo que ustedes lo saben muy bien, Héctor, Luis Fernando, Alexe, pues tiene que ver con tiempos, ¿no? O sea, a veces si no coinciden los tiempos no salen las cosas, y la idea era que saliera, ¿no? Entonces, los que pudimos, ahí está el producto, ¿no? Y ese producto es un producto de los tiempos de la prepa, pero no solamente de los tiempos de la prepa, ¿no? O sea, hay trabajos posteriores e incluso muy actuales que aparecen ahí, que dan testimonio de esa creatividad, de esa lucha permanente de uno por dejar un testimonio estético, artístico, pero también una visión personal de cómo uno ve la vida, ¿no? Por supuesto. Héctor, fíjate que aquí, aunque comentas, y bien que comentas que estabas tú en las edades, ¿no? De tus estudiantes, a mí me tocó, no sé si tú lo recuerdes, pero a mí me tocó ser tu alumna en mi primer semestre de la licenciatura y pues era como todos ahí en el salón de clases y pero ya después de la experiencia vivida en tu trabajo como profesor en este tiempo, me quedo pensando de pronto en este y en aquel y en el otro y en los otros que forman parte de este libro junto contigo. Y que a lo mejor se habla mucho, Héctor, de la importancia de este tipo de proyectos, de este tipo de iniciativas para el desarrollo humano y tal. Y de pronto estamos aquí, no sé, no voy a decir cuántos años después porque no quiero ser mala onda con ninguno de nosotros cuatro, pero estamos aquí un buen número de años después, de alguna manera viendo, pues si no los resultados, sí las consecuencias de haber compartido juntos un proceso de esta naturaleza. Claro, aquí se combinan, digamos, la pedagogía eh, que parte, digamos, de esto tan democrático que es la mayéutica. Es decir, pongámonos a conversar para ahí encontrar el conocimiento. Yo me acuerdo cómo Luis Fernando llegó y se frustraba, pero insistía. Sí, Y yo recuerdo que eso fue a base de conversar, pues, de buscar eso que era tan difícil de decir, que era la poesía, pero la poesía como buscar una voz original, una voz propia, y que no es fácil, no es ponerse a repetir lo que otros dijeron, sino batallarle. Y en ese batallar, de repente, Luis Fernando nos llega con un poema asombroso. Es decir, descubrió su voz, pues, ¿no? Y entonces, la experiencia del taller me enseñó una experiencia de vida. ¿Y qué es esto de que en mis años que tengo de dar clase, son muchos, he descubierto que la persona más tímida y más gris de un salón de clases puede ser el genio del futuro.
por mis notas han pasado estudiantes que después han sido grandes novelistas, directores de cine, museógrafos, etcétera, con esa idea de que vienen y me dicen gracias por haber creído en mí. Esa ha sido una de las gratitudes que siempre he hecho con mis estudiantes, porque entonces al creer en ellos, ellos creen en sí mismos y ahí está la consecuencia. Lo que hicimos en este taller fue descubrir la estima de cada quien, su valor de cada quien. Es lo que cada uno de nosotros descubrimos y dijimos, ay, puedo hacer cosas hermosas, puedo hacer una revista, puedo verla publicar, un poema. Si esto puedo hacer, ¿qué más no podría yo hacer? ¿No? Entonces, educar implica eso, construir autoestima, construir el poder creativo, construir la seguridad de que se puede hacer algo. Y mucho nos hace falta ese tipo de pedagogía en nuestro país, en donde la mayoría de la gente vive en esta especie de sombra del miedo, ¿no? Eh, eh, entonces, si algo he aprendido es que este camino de la poesía es también el camino hacia nosotros, hacia nuestro crecimiento como personas. Y ahora que los veo a todos crecidos, digo, no estábamos jugando, pues. Aunque parecía. Parecía, pero no estábamos jugando, estábamos descubriéndonos. Y nuestra gran amistad consiste en eso, en que nos vemos y yo me asombro de cada uno, ¿sí? Yo admiro a cada uno de mis compañeros del taller. Julio, el sistema CCH de aquella época que nos tocó vivir, nos tocó compartir todos los talleres y tantas libertades, y este sistema de educación, ¿cómo lo ves hoy? ¿Todavía lo podemos encontrar en las instituciones educativas? ¿Qué perspectiva miras por ese lado? Bueno, mira, para responder la pregunta, primero quisiera retomar algo que Héctor comentó ahorita al final. Yo diría que sí estábamos jugando, pero estábamos jugando muy en serio, o sea, entendiendo el valor del juego, ¿no? El valor de divertirse, de recrearse, de asombrarse, de vivir, ¿no? Todos, lo recuerdo, éramos personas sumamente críticas, ¿verdad? Sumamente responsables. Se puede ser crítico y se puede ser responsable. Todos éramos personas que leíamos, y no solamente para las cuestiones de literatura, ¿no? O sea, para todas las clases. Eso pueden dar testimonio todos los profesores del CCH. Sumando esto a la pregunta que hace Luis Fernando sobre el valor de un sistema pedagógico como el CCH, yo diría como particularmente el CCH, la Prepa Morelos de ese tiempo, porque yo puedo encontrar diferencias incluso de las generaciones anteriores y de las generaciones posteriores que se dotaron en el CCH. Por eso hace rato que comentaba el asunto de coincidir. A veces no es fácil hacer que coincidan todos los elementos y que esos elementos forjen, como bien mencionaba Héctor, una personalidad, una identidad, un estilo de ver y hacer las cosas. Entiendo que todos, por como somos, hemos sido respetuosos, pero también hemos sido críticos y también hemos transformado donde hemos estado de muchas maneras, ¿no? Entonces, esta pedagogía que en su tiempo privó en la prepa, que no sabría decir si aún priva, pero que en su tiempo privó en la prepa, nos permitía jugar y nos permitía jugar seriamente, ¿no? ¿Cómo? Dándonos voz, dándonos espacio para que nos expresáramos, ¿no? Yo recuerdo muchas iniciativas que en otras escuelas no se daban, incluso yo diría que no se dan, dar libertad para que el estudiante hiciera su periódico, hiciera la revista, hicieran exposiciones plásticas, muestras de fotografía, en fin, ¿no? O sea, teatro. Incluso lo extendería a otras actividades, a lo mejor menos artísticas, pero no sé, en los deportes, ¿no? O sea, en esos tiempos, si ustedes recuerdan, la preparatoria Morelos
llegó a tener a sus equipos de fútbol en una final de media superior ahí en La Paz, ¿no? Que eso ya era algo. ¿Por qué? Porque había gente que todos estábamos metidos, ¿verdad? Éramos inquietos, ¿no? O sea, Héctor decía que recibió estudiantes muy inquietos, sí, ¿no? Ciertamente muy inquietos, pero no inquietos corrosivos en sentido negativo, ¿no? De destruir, todo lo contrario, ¿no? Gente que propone, cosa que en la actualidad no es tan fácil de encontrar, ¿eh? O sea, y lo digo desde los chicos, ¿no? O sea, sí tienen la naturaleza de expresar sus inconformidades, sus críticas, pero aunque los hay, no son mayoría de proponer, ¿no? O sea, de proponer bajo esa pedagogía democrática formas de transformarse y de transformar el entorno y de transformar a otros, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, ser partícipe de un modelo curricular muy diferente al modelo clásico que se instrumentó en la Facultad de Psicología en 1999, ¿no? Dejando de lado las clases tradicionales y la forma de trabajar que antes se tenía, no por decir que eran malas, ¿no? Pero ya estaban empezando a ser rebasadas desde hacía ya tiempo, ¿no? Y entonces eso me permitió a mí asimilar mucho mejor toda la experiencia que habíamos vivido en la preparatoria, ¿no? O sea, yo ya me había dado cuenta desde antes, obviamente, que el haberme convertido en un estudiante crítico que podía expresar su opinión ante un maestro, ante compañeros de grupo, que podía dirigirme al director de la escuela donde yo estaba estudiando y decirle qué no me parecía, de qué clases y por qué, ¿verdad? Y así, en fin, ¿no? O sea, cosas que no tan fácil encontrabas en esos tiempos y no tan fácil encuentras en la actualidad, para encaminar la ruta de alguien sobre un estilo de vida, pues que sea un estilo de vida integrador en una sociedad muy convulsa, ¿no? De tiempos muy complicados, ¿no? Ya hace rato comentábamos cómo estaban las situaciones por allá en Ciudad Juárez, ¿no? En la época que Héctor comentaba, ¿no? Pues acá en Colima la cosa está muy difícil, ¿no? Y se ocupa de gente y de personas que transformen, ¿no? Y yo creo que el arte es un camino invaluable para transformar no solamente las disciplinas, ¿no? El arte, cualquiera de los artes. Nosotros en este caso, pues, trabajamos la cuestión literaria, poética, pero pues hay gente que hace música, ¿no? Hay gente que hace teatro, hay gente que hace pintura, en fin, ¿no? Fíjate que ahorita que comentaba todo esto, o sea, hablando de los jóvenes, mm, y esa es una pregunta como para los tres, ¿no? ¿Cómo está, ahora sí que cuál es el estado que guarda la poesía en este momento que nos toca vivir? ¿Se está leyendo, se está escribiendo poesía? ¿Hay una circulación de pensamiento poético en la sociedad, en los círculos académicos, Héctor? ¿Cómo evalúan ustedes esta situación? Hay que preguntar, pero bueno, eso, Héctor. Justamente tengo un ensayo que se publicó hace un par de años sobre la poesía en la calle, la poesía de la calle, bajo la idea de que la poesía poco a poco está abandonando las páginas de los libros y se está yendo al lugar del performance. Entonces tenemos mucha poesía instalación, mucha poesía activista, mucha poesía performance, mucha poesía rap, ¿sí? Es decir, va como expandiéndose hacia lugares en donde estaba antes, de donde originalmente era la poesía. Si la poesía era canto público, ¿no? Épica muchas veces, lírica muchas otras, ¿no? En fin. eh, 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 pero entonces lo que yo estoy viendo es que esta idea elitista de la poesía que se publica, que participa de los concursos, que
en fin, es institucional, digamos, hay todo un presupuesto para la poesía, ¿no? Los encuentros de poetas, etcétera, etcétera. Ese mundillo es como un mundillo que ya huele al siglo XX, que ya es el siglo XX, ¿no? Que es Conaculta, que es el Programa Cultural de las Fronteras, que es el PRI, ¿no? El PRI, ese ogro filantrópico que daba mucho dinero para que se les criticara, pues. Y los poetas vivimos mucho de eso. Ese mundo se está agotando. Ese modo de hacer poesía ya es pasé, pertenece a nosotros, a los que fuimos del siglo XX. Yo lo estoy viendo más en los raperos que ahora me están interesando mucho, son los que saltan, los que saltan. Hay feminicidios, son los primeros que saltan ahí, ¿no? Es decir, vienen con su mural urbano, qué sé yo. Hay toda una efervescencia callejera. Ahí estoy viendo la poesía vivir en este momento. Estoy precisamente preparando un curso de poesía y yo ya no puedo dejar de introducir piezas de rap, piezas de rock, el viejo bolero criticado de los estudios de género, qué sé yo, ver que la poesía nos da para mucho más, ¿sí? Y más o menos por ahí es que la estoy viendo. La veo muy viva, la poesía no va a parar, pero está en otro lado. Julio, ¿tú qué opinas? Pregunta complicada, pero aceptamos el reto de tratar de dar nuestra opinión. Yo coincido con Héctor, ¿no? Una, una poesía vinculada solamente a los concursos, a los grandes poetas oficiales que ganan esos concursos o que se vuelven becarios de un sistema y que luego son los únicos que se presentan para brindar su poesía. Es una idea ya muy quemada, ¿no? O sea, muy usada, muy desgastada, que además, hay que decirlo, alejó a la gente, ¿no? O sea, ese ánimo de superioridad intelectual, artística, vertida por esos poetas, llamémosle así, alejaba a la gente, ¿no? Porque además daban muestras ellos o ellas de suponer que la gente no era capaz de entender lo que ellos producían, ¿no? En el ánimo de hacer un análisis actual de los caminos de la poesía, yo me voy a remitir a lo más inmediato que tengo, que es Colima, por ejemplo. Sí, hay mucho de lo que Héctor menciona, ¿no? O sea, la poesía en la calle, en los colectivos de distinto tipo, está presente, ¿no? Yo tengo conocidos, personas que constantemente hacen sus tertulias en el jardín, sus tertulias en una reunión de trabajo, sus tertulias en un meeting, y tienen como abanico, entre otras, muestras artísticas, obviamente, la poesía como una parte de esas tertulias, ¿no? Acompañadas de música, pero también acompañadas de consignas contra algo. Hay mucha poesía en las bardas, ¿eh? O sea, los murales ya no son propiedad privada, eso lo deberían saber ya todos, ¿no? Los murales están ahí los muros están ahí para que la gente exprese, ¿no? Y acá, pues también eso aparece, ¿no? El hecho de la manifestación poética en las paredes, ¿no? Eh, entonces, yo pienso que, por ejemplo, hay ciertos ámbitos donde ciertos artes son como poco socorridos. Yo me atrevería, por ejemplo, me voy a remitir a lo que yo participo en el caso de ser profesor, ¿no? O sea, formar a los psicólogos, prepararlos, ¿no? Y una de las cosas que me gusta comentar es que
no deberían leer solo psicología, obviamente, ¿no? O sea, deberían leer sociología, antropología, economía, ciencias políticas, ver libros de arquitectura, pero también acercarse a las artes, ¿no? O sea, leer a los poetas, leer a los novelistas, a los dramaturgos. Y creo que pocas personas lo hacen, ¿no? O sea, en el ámbito de la academia, la gente se mete en leer cosas muy complejas de su disciplina, pero pocos se abren al abanico de ver qué encuentran en otros entornos. Yo creo que no se pueden encontrar mejores muestras de un análisis de personalidad que lo que escribe algún poeta en sus poemas. No, no se puede encontrar un ensayo sobre la importancia de la sexualidad que no sea, no sé, se me viene a la mente el poema de los amorosos, ¿no? De Sabines, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, uno tiene que abrirse a ese abanico, pero desgraciadamente es un abanico que no está muy abierto en ciertos ámbitos de la academia, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sigue siendo muy restringido. Está más en la calle, como dice Héctor, ¿no? Con la gente que compone música o que hace música en algunos de sus manifestaciones. ¿Y tú qué opinas? No, pues está cambiando todo el lenguaje, nuestras conductas junto con el lenguaje inclusivo nos está haciendo mirar otra forma de expresarnos. Yo más bien tengo también la duda de cómo es todo esto que se está cocinando en este momento se va a llevarnos a escribir mañana, ¿no? Va a llevarnos a buscar lecturas diferentes mañana porque como decía Héctor, ahorita, bueno, pues ya los boleros que ahora, pues tan, como bien dice Héctor, tan criticados por la perspectiva de género, pues ahora eso no quiere decir que se vayan a acabar los boleros o que se vayan a acabar los libros impresos en papel, pero sí creo que hay el lenguaje y el pensamiento junto con toda nuestra conducta a raíz de la pandemia y de todos los cambios tecnológicos que se están dando, pues seguramente nos llevará a hacer otras lecturas de la poesía y que los jóvenes pues nos enseñarán a leer de otras maneras, pues, ¿no? Pero bueno, pues la gran enseñanza es lo que como comentaba Julio, es lograr que no se vaya la gente cuando digan, vamos a leer un poema. ¿No? Ay, no, espérate, vamos a... No empieces. Sí, mira, simple ya va a empezar. No empieces. Cuando logremos conquistar con la poesía todos los ámbitos, imagínate qué padre sería, ¿no? Yo quiero preguntarles una cosa fea. ¿Por qué insistir en un libro impreso en estos tiempos en que todo es virtual y del PDF y de que, bueno, resulta más económico y más muchas cosas que dicen por ahí? ¿Por qué insistir en un libro impreso y de agarro de pretexto para volver al libro y que platiquemos ya un poquito en particular de las secciones o de las partes que ustedes comparten en este libro? Héctor. Esa pregunta sí no me la esperaba. Pero me la pregunto y me la contesto, porque de alguna forma uno se lo puede plantear. Finalmente la poesía circula en internet. De hecho, ahora que estamos en pandemia y tengo que enseñar en línea, no quiero darles copias a los estudiantes, no quiero armarles sus, sus cosas concretas. Se las estoy armando a partir de páginas de internet donde están los poemas ya ahí. Sí. Entonces nomás les doy los links y ya lo leen ahí. Es decir, no necesitamos papel, ¿verdad? ¿O sí? Y aquí viene mi otra respuesta. ¿Sí? Esto es un objeto de arte. ¿Sí? Esto no es el periódico de la mañana. Esto es coleccionable. Se va a quedar. El periódico de la mañana se va a quedar en el archivo. Si a alguien se le ocurre archivarlo, pero no tiene el propósito de ser un objeto coleccionable que queda ahí presente, ¿sí? Como testimonio de un momento histórico y de un sueño estético que le dio cierto sentido a cierto aspecto de la cultura local de La Paz, ¿no?
que estuvo ahí, participó en ese foro, y queremos estar ahí en ese foro. Queremos ser parte de las bibliotecas de ahí. Queremos que los niños de décadas posteriores puedan visitar esas bibliotecas como se visitan los museos y piensen que ahí también hubo jóvenes décadas atrás que tenían aspiraciones, etcétera. Además, qué lujo tener en la mano una reproducción de uno de los artistas más importantes del Estado. A mí me parece que la propia edición es una obra de arte, es muy bien cuidada, en fin, tenemos hasta la huella, digamos, en la propia logo de Desliz Ediciones de las primeras escrituras de Baja California Sur. Sí, está incluso la huella de la pintura rupestre. Es decir, yo estoy muy contento con el objeto libro, y considero que los árboles que fueron sacrificados para este libro sí valieron la pena. Por supuesto. Julio, me gustaría que nos compartieras un poquito sobre tu participación, un poco el leitmotiv de tu selección, que nos leas algo, nos compartas algo, antes de que se nos acabe el tiempo. Claro. Mira, bueno, como lo decía Héctor, yo creo que me tocó ser la voz de la iniciativa, pero yo creo que en lo que siempre comentábamos cuando nos reuníamos, porque hemos platicado, ¿no? O sea, platicábamos a veces por teléfono, por correo, etcétera, ¿no? Y siempre estaba como ese pendiente implícito, ¿no? En esto, ¿no? Y me tocó ser la voz, ¿no? Del que dijera, vamos a hacerlo, quién se apunta, participan, y entonces ya el rollo corrió solo, ¿no? Yo tenía esa inquietud y la pude plasmar, pude, vamos, generar la propuesta y ya intervino la experiencia académica de acá como profesor, ¿no? De no quedarme solo en la invitación, sino decirles, ahí va, ¿no? Ahí va la propuesta del libro, cómo puede integrarse, un cronograma al que nos podríamos apegar con cierta flexibilidad. ¿Le entran? Sí, ok, para tal fecha tal cosa, ¿no? Y tal responsable para tal cosa, y así lo llevamos, ¿no? Elegir los poemas no fue muy difícil porque, a diferencia de, yo no sé, otros compañeros, si bien es cierto que me he mantenido escribiendo, no he sido tan productivo como otros compañeros, no sé, Rubén, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí he seguido escribiendo, pero además la poesía que a mí me gusta escribir es una poesía concisa en palabras, pero no en imágenes, ¿no? Entonces, fue fácil porque los poemas que están ahí son probablemente los poemas que a mí me dejan muchas imágenes. Quisiera, por ejemplo, leer un poema que nos remite a un lugar, pues yo diría que casi universalmente conocido, ¿no? De Baja California Sur. No voy a decir el título para ver si lo recuerda, porque pues ya lo deben haber leído, ¿no? Amo este mar que huele a frutas silvestres caídas en primavera. Balandra. Ya se tituló Balandra porque recuerdo desde niño que iba a Balandra y luego como adolescente, todos los fines de semana, ¿no? El peculiar olor por la mañana y por la tarde de unas partes de Balandra, ¿no? Ya ven que cerca de Balandra está una zona de manglares, y entonces si te vas y caminas para aquellos manglares encuentras toda una gama de olores, y entonces yo le debía eso a Balandra, ¿no? Ese poema. Luego hay un poema que recuerdo, una frase que me dijo Héctor después de que lo leí en el taller. Me dijo, es lo más auténtico que he escuchado que has escrito, me dijo así. Lo recuerdo mucho. Metodología rojo. Sí, 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 o sea, déjenme ver si lo encuentro, aquí está. Se llama Autorretrato.
Muy bueno. Veo sorprendido que aún me escuchan. No lo hagan. No gasten su rostro tranquilo en este retoño de muerte que no sabe buscar sus pasos. No escuchen mis palabras de amor, ni el odio en el filo de mi sonrisa. Aún están ahí, siguen adheridos a este miedo que se amontona y me observa. No lleguen al final, descuelguen sus ojos y márchense. Wow, Sí. wow, qué hermoso. Sí, recuerdo que las palabras de Héctor, ¿no? Cuando presenté la primera versión, sí me dijo, es lo más auténtico que he escuchado que has escrito. Dice. Claro, ya casi vas a Sus ver ojos y se fue. Ay, qué bueno que se trata de un autorretrato, porque ya un autorretrato que no fuese lo suficientemente auténtico, Sí, ¿verdad? estábamos en un problema. ¿Nos compartes otro, Julio, por favor? Claro, sí, cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, este se llama Sembrar Historias. Deja caer el alma con dulzura. ¿Sabes? Es hora de abrirse a la magia de tus manos pequeñas, de cultivar nubes en el jardín, de respirar profundo. ¿Has visto las mariposas volar? Parece que fueran a caer y son monarcas en su reino. ¿Has visto las hormigas trabajar paso a paso, juntas, sin rendirse jamás? Bello, muy bello. Muy bello. Pues muchas gracias. Me gustaría, Héctor, que pasáramos ahora a tu parte de tu colaboración con el libro. A Luis Fernando lo vamos a dejar al final del ciclo. Ya, al final. Sí. Es de la casa. Sí, bueno, por acá hay algunos poemas que no se pueden leer en público tan fácilmente. Se tienen que leer en privado. Pero Tampoco tan fácilmente. tampoco tan fácilmente, sí, bueno, si usted tiene dificultad para lo privado, está tremendo. Pero, Aerolito es un poema que me gusta mucho, por eso lo voy a leer. Una piedra lanzada al vacío que ha perdido el arriba y un vértigo le rapta el pensamiento. Vaga, sorda, al acaso y despojada, no escapa ni busca apresurada, no va, no llega, no para, ni se lanza, ni persigue, ni lleva sobresaltos. Naufraga inacible y silenciosa, duerme sin soñar, sonámbula de olvido, no me encuentra ni me deja, pasa sin sentirme, no supo que encendió una fuente al rozar con su reflejo mi semblante. Wow. Y, y uno de estos días de pandemia. No puede faltar. Sí, porque la pandemia nos va a marcar por muchos años. Oh, sí. El miedo. Wow. Miedo al mundo, miedo a los ojos, miedo a los rostros de los otros, miedo a la alegría, miedo al sol brillante, miedo a la risa y las canciones, miedo a la esperanza por su insufrible demora, miedo a la prosperidad porque solo trae desdicha, miedo a la verdad porque ciertamente es falsa, miedo a tantas maravillas que nos salen al paso porque es seguro que traen desolaciones. No hay más que miedo, fantasía nocturna, mediodía, a ciegas y en brazos de la vida. Y quiero escuchar a Luis, los poemas fabulosos que nos dio, por favor. Pero vemos que al final del ciclo. No, pero quedamos que al final del ciclo, porque además ya estamos a punto de cerrar el programa del día de hoy, así que cuando terminemos las entrevistas con todos los integrantes de este taller de sueños, de silencios, perdón, y de sueños también seguramente, ya le daremos la palabra justamente porque es de casa.
Y ahorita que decían, y además porque además quiero que como este objeto libro, que como bien dijo Héctor, es una obra de arte en sí misma, y que justamente ahorita le estaba comentando a Luis Fernando rápidamente, que esto de estar proyectando teatro en video, a lo mejor al final no es tan mala idea de que luego la gente diga, ya lo vi en video, ahora lo quiero ir a ver en vivo. Y a mí me late que esto puede pasarle también a los libros físicos, ¿no? Que de pronto estas lecturas, compartir puedan provocar, porque todo hay que decirlo y hay que decirle a la palomilla que este libro está a la venta y que lo pueden adquirir con su voceador favorito. Platíquenos un poquito sobre esta parte, porque pues también está ese aspecto y no es nada más, no solo de aplauso, de metáfora, vive el poeta, Julio. Bueno, sí, el libro pues lo pueden adquirir con los propios autores, ¿verdad? En este caso en La Paz, con Luis Fernando, con Alejandra, con Rubén, en Sonora con Oscar, en La Paz también con Esteban, ¿verdad? En Sonora con Oscar, y bueno, allá en Austin y en las partes que visite México, a Héctor, y aquí en Colima, pues con su servidor, ¿verdad? A través de contactarnos vía redes sociales o por WhatsApp o algún mensaje. Dejen un mensaje en la tertulia y podemos enlazar con cualquiera de los compañeros. Ándale, exacto, sí, no hay ningún lío. De hecho, yo en La Paz tengo mis amigos, mis grupos de amigos de secundaria, por ejemplo, que yo ya les pasé los nombres de ustedes para que los busquen, porque algunos estaban interesados en el libro, por ejemplo. Por supuesto. Incluso de la Ciudad de México yo puedo distribuir porque ahí tengo pues un domicilio de donde distribuir. Entonces quien quiera y esté en la Ciudad de México, ahí se les puede entregar personalmente. Perfecto. Compre poesía. Sí, sí. Compre poesía. Coma frutas y verduras y lea poesía. Coma frutas y verduras y lea poesía. Prácticamente estamos a punto de irnos, pero no me gusta dejar de preguntar a los invitados frente a esto que decías, Héctor, de que la pandemia nos va a dejar marcados por mucho, mucho tiempo. Me gustaría un poquito que nos platicara, creo que esta pregunta ya te la hice 3 veces, Héctor, sobre qué ven en el futuro, qué es lo que visionan a partir de la experiencia que nos ha tocado vivir. Le voy a dar primero la palabra a Julio porque ya le he hecho esta pregunta muchas veces a Héctor. Bueno, fíjate que primero voy a hablar desde lo personal. Bueno, más bien lo que voy a decir, primero su origen tiene en lo personal y luego en lo que me ha tocado ir viendo a partir de esta situación universal que estamos viviendo, que se ha magnificado la parte negativa. Sin embargo, para muchísima gente ha representado la oportunidad, va a sonar eslogan, pero ha representado la oportunidad de tener que ser mejores, ¿verdad? Esta situación ha hecho que la gente, por ejemplo, comparta más tiempo en un espacio donde antes probablemente no lo compartía, ¿no? Y eso puede ser muy bueno, ¿verdad? O puede ser aprovechado para bien. Yo creo que esta pandemia nos ha planteado retos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? El personal, el familiar, el comunitario, el social, pero también el laboral, ¿no? O sea, a los maestros, por ejemplo, pues nos ha forzado, nos ha empujado, sobre todo aquellos que teníamos ciertas resistencias a la virtualidad, nos ha forzado a aprender y a mejorar nuestras capacidades, nuestras habilidades. La situación económica difícil ha forzado que la gente tenga que hacer 1000 cosas para poder nivelar o equilibrar un poco la situación, ¿no? Yo creo que esto tendría que dejarnos. Yo en el futuro veo, a lo mejor soy optimista, pero yo veo que estamos aprendiendo a ser un poco más empáticos que antes. Tengo que darle la palabra a Héctor porque estamos por irnos. Héctor. Perfecto. Creo que tenemos un terror enfrente ante el cual tenemos necesidad de
replantear nuestra vida, replantear nuestro destino como individuos y como colectividad. Creo que, por ejemplo, a partir de la pandemia veo más conversación en torno al medio ambiente o en torno a la violencia intrafamiliar. Y veo más necesidad de la solidaridad entre la gente. Entonces, si bien va a haber crisis económica y va a haber muchos más problemas de salud colectiva y muchos más problemas debidos al medio ambiente, creo que estamos pensando que el mundo ya no va a ser el mismo y que tenemos que sacrificar y cambiar estilos de vida, definitivamente. Y por ahí, pues, el que lo logre va a sobrevivir, porque el problema ya va a ser de vida o muerte. Pues ahí lo tienen. Ya nos vamos, Fernando. Pues un gran placer tener la palabra con ustedes, compartir esta palabra que tiene que ver con la poesía, con la vida. Ale, muchas gracias por este espacio y bueno, pues estamos esperando el anuncio, este ciclo, comentaba Alex, vamos a invitar a Rubén, a Oscar, a Esteban, a Alejandra, para que nos vayan visitando aquí en la tertulia y seguir presentando este taller de silencios. Y bueno, pues enhorabuena, hermanos, muchas gracias por acompañarnos, estimados auditorio. Que no anduve yo por ahí porque me fui al set del mar, entonces mientras ustedes hacían poesía yo me surfeaba. Pero soy amiga de todos los de este grupo y es un verdadero placer que hayan estado esta noche en el programa. Nos vamos a encontrar el martes en otra tertulia, ya lo sabe, a las 7 de la noche. Le doy las gracias a mi querida Brisa Mendoza, que está en los controles técnicos, productora de Radio WAPS, a mi querida Yasmín Rodríguez también por este espacio. Este es un programa de la licenciatura en comunicación jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada. Luis Fernando Gómez Cota. Nos encontramos en la próxima tertulia. Bye. Listo. Estamos fuera. Gracias, Brisa. Muy padre, qué chingón estuvo. Ay, bueno, pues ahí. No te rías de mi ceremonia de salida, Héctor. Por favor, te lo pido. Ceremonia de salida. Lo del libro. No, ya sé que